A continuación, historias llegadas de las páginas del tiempo. Historias de juicios y tragedias, de aventuras y éxitos, que descubriremos en este recorrido por nuestro pasado. Muchos lo predijeron, millones lo temieron. Ojalá pudiera evitar el avance precipitado del mundo hacia el enfrentamiento inevitable con el apocalipsis. Todas las señales están ahí. La cuestión es, ¿queremos prestarles la atención que merecen? Para muchos, la entrada en el nuevo milenio levantaba muchas dudas respecto a la esencia de nuestra existencia. Averigüen qué nos depara el destino en este recorrido histórico hasta el fin del mundo. Ante el umbral del nuevo milenio, algunos esperaban con gran expectación, otros con un profundo miedo. Algunos ansiaban un nuevo principio, mientras que otros se afanaban por acumular dinero, comida y armas. Creo que vivimos tiempos muy tormentosos e inciertos. Y la sensación de que algo iba a ocurrir al comenzar el nuevo milenio formaba parte de ello, pero quién sabe cómo iba a materializarse. Desde los preceptos religiosos hasta los fanáticos de las conspiraciones, desde los survivalistas hasta nuestro vecino de la puerta de al lado, las profecías acerca del día del juicio final son incontables. ¿Se trataría acaso de un desastre informático de dimensiones gigantescas? ¿El hundimiento definitivo de los mercados financieros, de aviones cayéndose del cielo, de una guerra que asolara el mundo, de la aniquilación nuclear y la destrucción total de nuestro frágil planeta? Después de todo, la verdad es que nuestro mundo ha sobrevivido ya a algunos fenómenos realmente cataclísmicos. La última hecatombe mundial sobrevino hace unos 12.500 años, más o menos, y trajo como consecuencia el final de la Edad del Hielo. Nadie sabe con seguridad qué fue lo que provocó aquel desastre, pero es innegable que el fenómeno sí se produjo. Millones de kilómetros cuadrados de hielo. Una capa de hielo de 3 kilómetros de profundidad que cubría la mayor parte de América del Norte, que se derritió en solo 2000 años y elevó en más de 90 metros los niveles del mar de todo el mundo. Parece que todas las extinciones masivas que se han producido a lo largo de la historia se han desencadenado por fenómenos catastróficos, no gradualmente. Mientras algunos indagan en el pasado en busca de pistas, otros miran al futuro. ¿Habrá realmente seres humanos que posean la capacidad de vislumbrar el fin del mundo? ¿Gente que nos pueda advertir de su inminente llegada? En el transcurso de la historia, los místicos y los profetas han predicho el futuro y muchos de ellos con muy malas noticias para nosotros. Según estos misteriosos sabios, el reloj corre para el planeta Tierra y ahora también para la propia humanidad. Desde que la humanidad leyó la primera epístola, hace miles y miles de años, todo el mundo ha estado siempre interesado acerca de lo que podía depararnos el futuro. Y ha habido ciertas personas que, sin duda, han sido capaces de correr ese velo del futuro y mirar en su interior. La sorprendente precisión de muchas predicciones ha fomentado la fe general en el don de la profetización, pero también ha levantado mucha controversia al respecto. No creo que exista algo así como el don de la profetización. Creo que eso es más un mito exagerado por parte de los estudiosos actuales respecto a esa especie de extraordinaria capacidad de ciertas personas en el pasado para predecir el futuro. Aún así, este antiguo arte ha sobrevivido hasta nuestros días. Creo que decir que no, negar radicalmente la existencia de esa posibilidad no es en absoluto científico. Quizá puede ser que en nuestro cerebro haya aún amplias zonas inexplotadas. Puede que haya gente que cuente con capacidad de predicción. Muchos grandes profetas han anticipado un futuro desalentador en el que el cambio, el verdadero cambio, no va a producirse de forma pacífica o paulatina, sino violenta y simultánea en todo el mundo. Dicen que el viejo mundo debe morir antes de que comience el nuevo. Las profecías son apocalípticas porque no hablan de otra cosa que de cambiar el orden mundial en su conjunto. Es verdad que no todas son apocalípticas en términos de grandes guerras, terremotos y todo eso.
Pero las que sí lo son, se sirven de eso para simbolizar lo que conciben como la lucha moral que va a producirse. Un profeta de nuestros días alega haber visto el futuro y sus visiones son extremas y aterradoras. Gordon Michael Scallion augura un periodo de violenta agitación para nuestro planeta en los próximos años. Pero todos estos cambios no van a irrumpir como un ladrón en la noche. Vendrán avisándonos con antelación. Las señales están ahí, al alcance de cualquiera. No hay nadie en el planeta a quien se le hayan negado los datos sobre la historia del mundo y el lugar al que se dirige. La cuestión es, ¿queremos prestarles la atención que merecen? Tenemos que darnos cuenta de que la vida en este planeta ha estado a punto de la extinción total en muchas ocasiones en los últimos 100 millones de años. Las mismas razones tenemos para pensar que eso puede volver a pasar en el futuro. ¿Deberían simplemente desoírse como delirios de chiflados y farsantes las predicciones sobre la desaparición definitiva de la Tierra? ¿O acaso tendríamos que conceder cierta credibilidad a aquellos que tratan de advertirnos sobre nuestro destino? El futurista Gordon Michael Scallion, el hombre aclamado por muchos como el Nostradamus de nuestros días, ofrece sus presagios desde su humilde base de operaciones en las afueras naturales de New Hampshire. Scallion nunca pretendió convertirse en futurista de fama mundial. Hasta finales de los 70 vivía una vida tranquila y normal. Trabajaba en la industria electrónica, jugueteaba con la tecnología y disfrutaba de las crecientes comodidades de la vida moderna. Mi mundo era muy lineal. Cosas que podían medirse, que podían verse, que podían calcularse. No había nada de especial o de inhabitual en ningún aspecto de mi vida. En 1979 la vida de Scallion dio un extraordinario vuelco cuando de repente, de forma misteriosa, perdió la voz. Estaba aterrorizado. Lo único en que podía pensar era en que estaba sufriendo una especie de ataque. Mientras yacía en su cama del hospital, Scallion experimentó una increíble visión. Veía imágenes por todas partes. Tenía visiones. No era una sola, era como si estuviera viendo 10 televisores a la vez, pero sin pantalla. Por donde quiera que mirara, veía una escena distinta. Algunas de estas imágenes representaban ciudades futuristas, otras más bien parecían las ruinas de antiguas ciudades. Imágenes de volcanes en erupción por todas partes, de la Tierra desde el espacio, de vastas extensiones de la Tierra en llamas, de vientos, tornados y huracanes. La visión de Scallion duró 30 minutos, pero fueron los últimos 5 los que cambiaron su vida para siempre. Dice que se le apareció una mujer diciéndole que lo que estaba viendo era el pasado y el posible futuro. Además, le dio instrucciones detalladas acerca de qué hacer a continuación. Me dijo que debía recordar las imágenes que estaba viendo. Así que me puse a escribir todo lo que recordaba. Cuando Scallion se despertó a la mañana siguiente, había recuperado la voz. Espantado y sobrecogido por cuanto le había pasado, se guardó sus visiones para sí, pero fue anotándolas en un cuaderno durante los 3 años siguientes, mientras continuó experimentando visiones proféticas. Desde entonces, Scallion reivindica haber pronosticado varios acontecimientos de repercusión mundial, como la elección del presidente George Bush y el terremoto de 1994 de Northridge, California. Sin embargo, sus visiones para los años venideros engloban sus predicciones más alarmantes. Inundaciones letales, enfurecidos tornados, plagas desoladoras y enormes y devastadores terremotos. El tipo de terremotos de los que hablo hacen que el Northridge parezca una nimiedad. Me refiero a terremotos de 8, 9, 10, 12 puntos en la escala de magnitud. Terremotos que separarán la Tierra y crearán literalmente islas donde antes había costas enteras. Todas estas cosas van a ocurrir, créanme, y muy pronto. Scallion también elaboró unos asombrosos mapas que dibujaban la nueva topografía del mundo transformado de 2012 que mostraban sus visiones. Una topografía producto de un periodo violento, de turbulencias y convulsión sin precedentes que él dio en llamar la tribulación.
Vi cómo las costas de prácticamente el mundo entero se adentraban en la Tierra, en algunos casos cientos de kilómetros. Vi Japón convertido en una isla diminuta. El 80% de su territorio había desaparecido. Vi gran parte de Inglaterra, Francia y casi todos los escenarios de la Primera y Segunda Guerras Mundiales tragados por el mar. Vi Oriente Medio engullido por el agua, aunque eso no lo entendí bien. Vi Estados Unidos dividido en prácticamente dos continentes por el Mississippi, que se había convertido en un enorme mar interior que separaba los estados del este de los del oeste. Algunos han calificado el trabajo de Scallion como los desvaríos de un loco. No lo creen cuando afirma que recibió tal información de un ser superior que no estaba sujeto a lo que nosotros entendemos por las leyes del espacio y del tiempo. Otros están convencidos de que la precisión de las anteriores visiones de Scallion merece que se le conceda más credibilidad a estos osados vaticinios. Pero no todas las visiones de Scallion están dominadas por la muerte y la destrucción. Su previsión para el futuro más lejano deja lugar a la esperanza y el consuelo para aquellos a los que les angustia que el nuevo milenio traiga consigo el fin de la humanidad. He tenido claras visiones sobre el año 2255. He visto cómo la gente que vivía en el siglo XXI alcanzaba los 150 años. La longevidad de las personas aumentaba significativamente y no era gracias a la tecnología, ni a las vitaminas, ni a los cambios genéticos. Era como si la Tierra hubiera cambiado y sus frutos hubieran empezado a formar parte de todos. Pero estas buenas noticias quedaban manchadas con la predicción de Scallion, que apuntaba a un cambio polar en algún momento entre 1998 y 2001, que alteraría drásticamente la climatología de la Tierra y provocaría inundaciones masivas y millones de muertes. El hombre que se autodenominaba el viajero de los sueños veía todos estos cambios violentos como parte de un ciclo místico de la vida en la Tierra. Creo que el sistema solar y nuestro universo forman parte de un reloj gigantesco y que estas pequeñas señales van llegándonos periódicamente y que es posible organizar nuestras vidas conforme a ellas. Creo que nos encontramos en el momento en el que el vaso está a punto de colmarse. A pesar de los sobrecogedores peligros y retos que amenazaban al mundo contemporáneo, Scallion mantiene que estamos a las puertas de una nueva forma de vida. Dice que no queda mucho para que nuestros antiguos sistemas desaparezcan para siempre y ofrece consejos acerca de cómo acelerar ese proceso de despertar y alumbramiento. Cada día debemos reservar un tiempo, 7 minutos, para estar completamente solos e intentar averiguar quiénes somos de verdad. En esos 7 minutos, si lo hacemos todos los días, nuestra conciencia cambiará. Para que eso se produzca, hacen falta 21 días consecutivos. No hay mejor regalo que pueda hacer al mundo que la posibilidad de compartir este proceso. Todo esto forma parte de ese gran despertar. Las predicciones sobre la destrucción del mundo no constituyen un fenómeno reciente. Muchas de las historias más conocidas y asombrosas de las profecías, desde las optimistas a las apocalípticas, provienen de la Biblia. Yo era un escéptico, pero me di cuenta de que las profecías podían contrastarse con la historia. Pude comprobar que cada una de las profecías que se habían hecho en el pasado se habían cumplido. Las profecías más famosas y preocupantes de la Biblia se refieren a esa fecha del destino que a todos nos afecta, el día del fin del mundo. Jesús advirtió a sus discípulos de los tormentos de los últimos días, cuando Él regresaría a la tierra. Que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El libro de los Tesalonicenses. Dijo que los grupos étnicos se enfrentarían unos a otros, que se produciría una gran desestabilidad, que los reinos lucharían entre sí, y dijo que se producirían guerras y rumores de guerra. Fue profetizado que esos traumáticos padecimientos traerían también cambios catastróficos y letales en la tierra. Y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán delante de mi presencia. Y se arruinarán los montes, y en todos mis montes llamaré cuchillo contra él. Libro de Ezequiel. Habrá terremotos tremendos. Desde 1890, década tras década,
y hasta 1970. El promedio de terremotos graves por década osciló entre 2 y 6. Desde 1980 hasta 1990 ha habido 86. Desde 1990 a 1998 hubo más de 200. La tierra se romperá violentamente, se partirá en dos, temblará con intensidad, perderá el equilibrio como un hombre ebrio, se ladeará como un sombrero. Libro de Isaías. Y según la Biblia, otras tribulaciones no sobrevendrán. Yo considero apocalíptico lo que se describe en el libro de la Revelación, es decir, un campo de batalla con un mínimo de 300 millones de muertos, un tercio del mundo desaparecido, la mayoría de los ríos y lagos envenenados y nada que comer ni que beber. Es la visión más apocalíptica que se puede tener. Otro de los padecimientos puede ser la hambruna. Los historiadores suelen fijar en el año 1975 el inicio de la era de las hambrunas. Es decir, el período en el que en cualquier momento hay algún punto del mundo que sufre hambruna. Cristo también anunció que habría plagas. Además de las plagas más extendidas en nuestros días como el SIDA, el mundo ha sido azotado por inundaciones arrasadoras, violentos tornados, estruendosos huracanes. Algunos achacaron todo esto a los efectos de El Niño, pero la Biblia nos ofrece otra explicación. Esta climatología letal y destructiva anuncia los días que preceden al fin del mundo. Y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Libro de Ezequiel. Las promesas de muerte y destrucción de la Biblia se encuentran entre las más extremas de todas las profecías de las que se tiene constancia, pero algunos prefieren pensar en ellas como imágenes metafóricas del caos propio del tiempo de transición, más que como una descripción fidedigna de los funestos y angustiosos cambios por venir. El libro de la Revelación o Apocalipsis fue escrito por el apóstol San Juan y narra la historia del triunfo de Dios sobre el diablo y de cómo llegará el anticristo y dominará la tierra, pero al final será derrotado y aquellos que hayan sido salvados vivirán en el reino de Dios, mientras que aquellos que no se salven, según el Apocalipsis, se pasarán la eternidad en el fuego perpetuo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo del pozo salieron langostas en la tierra. Apocalipsis. Los escépticos insisten en que las profecías contenidas en los libros sagrados no son más que el resultado de una febril imaginación humana. Empezando por los estudiosos de la Biblia, existe esa tendencia a encontrar en el Antiguo Testamento profecías que luego se ven cumplidas en el Nuevo. La verdad es que eso es muy fácil, porque lo único que hay que hacer es buscar patrones que coincidan en ambos. Las profecías están generalmente escritas de forma poco precisa, ofuscada, de modo que cada uno podría interpretarlas como quisiera. Quizás previendo tales dudas, la Biblia creó su propia prueba para profetas. Cuando el profeta hablare en nombre del Señor, y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que el Señor no ha hablado. Deuteronómico. Son muchos los profetas que han dejado su huella en la historia, desde jóvenes a ancianos, autodidactas o personas con un alto nivel educativo. Algunos amasaron fortunas gracias a sus místicos dones, otros murieron en la miseria. Pero la mayoría de los profetas presentan ciertos rasgos comunes que los distinguen del resto de las personas. Son inadaptados en su sociedad, al menos al principio. Eso les proporciona una perspectiva única y bastante precisa sobre su mundo, con la que no cuentan las personas plenamente integradas. En ese sentido, son como los artistas. Creo que la gente que se declara profeta
tiende a ser bastante carismática, inteligente, personas con criterio, a las que sus seguidores les atribuyen grandes poderes. El visionario francés Nostradamus nació en 1503. Un médico dedicado a curar, además de profeta mítico, Nostradamus se inspiró en el oráculo griego para describir su profecía. Una emoción que me embarga, una tendencia emocional legada de mi línea ancestral. Desde el momento en que Nostradamus publicó sus primeras profecías, el impacto fue inmediato, porque predijo la muerte del rey Enrique II de Francia, que acabó produciéndose tal y como se esperaba en un torneo de justas. El león joven vencerá al viejo en el campo de batalla, en un único combate. Él brotará sus ojos en una caja de oro, 2 flotas en una. Luego él morirá en una cruel muerte. Las noticias del asombroso acierto de la predicción de Nostradamus se extendieron como la pólvora. En poco tiempo, aquel ermitaño francés que elaboraba sus profecías a la luz de la luna pasó a ser un hombre conocido por todos. Podemos considerar a Nostradamus como uno de los primeros atractivos turísticos. Su biógrafo dijo que en la época en que vivió la gente iba a Francia solo para verlo. Algunos creen que el perspicaz y perturbador registro de profecías de Nostradamus es el más destacado por su precisión. Desde aquel primer acierto, Nostradamus también predijo la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y 3 anticristos. En el año 1999 y 7 meses, del cielo vendrá el gran rey del terror. Entonces, el imperio del anticristo empezará donde una vez estuviera el imperio de Atila. Los escépticos apuntan al lenguaje criptográfico empleado por Nostradamus en sus escritos o cuartetas como prueba de su falsedad, pero el propio profeta elaboró su defensa contra las futuras críticas. Si hubiera querido dar la fecha exacta de cada cuarteta, lo hubiera podido hacer sin dificultad. Mucho menos conocidas, pero igualmente preocupantes, son las profecías de San Malaquías, un obispo irlandés y místico del siglo XII. San Malaquías es un personaje muy interesante. Se convirtió en el primer arzobispo de todo Armagh y fue el primer irlandés que recibió la canonización. Como Nostradamus, además de profeta, San Malaquías era también médico y se le atribuye el poder de curar niños enfermos y salvar con grandeza a las mujeres de la locura. La profecía más relevante de San Malaquías se refiere al fin del mundo determinado por la sucesión de papas de la Iglesia Católica. Hizo un peregrinaje a Roma alrededor de 1139 y cuando llegó al Vaticano quedó sumido en un estado de trance a partir del cual promulgó la lista de todos los papas, desde Celestino hasta el último de ellos. Lo que hizo fue recitar breves epigramas que describían determinados atributos de cada uno. Con cientos de años de antelación, San Malaquías describió al Papa Alejandro VII como el guardián de los montes. El escudo de armas de la familia de Alejandro mostraba 3 montes con una estrella resplandeciendo sobre ellos. El Papa Pablo VI, que rigió la Iglesia desde 1963 a 1978, fue descrito por Malaquías en el siglo XII como flor de flores. El escudo de armas de Pablo VI mostraba 3 lirios. La profecía de Malaquías hace una enumeración de 112 papas, empezando en el año 1143 y terminando en el fin del mundo. En este momento solo nos quedarían 2 papas. Ahora mismo tenemos a Juan Pablo II, que va haciéndose mayor. Nos queda otro papa conocido como de la gloria del olivo, y luego el último, llamado Pedro. Malaquías predijo que el último papa habría de llamarse Pedro. Él presidiría Roma durante un periodo de muerte y destrucción. Escribió: Pedro el Romano, que hará pacer sus ovejas entre muchas tribulaciones, tras las cuales la ciudad de las 7 colinas será derruida y el juez tremendo juzgará al pueblo.
Dada, por tanto, la edad de Juan Pablo II, es probable que el último Papa pueda ocupar su trono en la ciudad eterna dentro de poco. Quizá deberíamos tener en mayor consideración las profecías papales de San Malaquías, ya que auguró con gran precisión la fecha de su propia muerte, el día de Todos los Santos de 1148. San Columba es otro intrigante místico irlandés. Como a Nostradamus y a San Malaquías, a este carismático obrador de milagros se le atribuyen varias profecías acertadas, entre las que se incluyen la invasión inglesa de Irlanda y el consiguiente éxodo provocado por la hambruna de la patata en 1845. Esta apocalíptica profecía referida a Irlanda sugiere que el fin del mundo tal cual hoy lo conocemos no está a más de unos años de distancia. Adelanta que Irlanda, para salvarse de las garras del anticristo, será engullida por las olas 7 días antes del fin del mundo, lo cual en cierta medida debería servir de esperanza a todos aquellos que creyeron que el año 2000 marcaría el final, porque sencillamente las matemáticas no cuadran. En la era moderna, la física estadounidense Jan Dixon predijo en 1956 que las elecciones presidenciales de 1960 darían la victoria a un demócrata que sería luego asesinado o moriría en cumplimiento de su deber. Después del asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy en 1963, Dixon adquirió fama mundial. También profetizó la extinción de la humanidad a manos de un monstruoso personaje que vendría de Jerusalén a dominar el mundo. De hecho, se trataba del anticristo, que embaucará a millones de personas en la tierra y del que solo podremos salvarnos cuando vislumbremos una cruz en el cielo y la tierra se quede en tinieblas durante 3 días. Son preciosas e infinitas. Con millones de años de antigüedad y a miles de millones de kilómetros de distancia, pero nos llenan de esperanza y de inquietud. A las estrellas del firmamento se las considera portadoras de buena fortuna y se las culpa cuando es mala. ¿Acaso la respuesta a nuestro sino se encuentra escrita en alguna parte de su deslumbrante luz? Los primeros astrólogos osaron a sugerir que si los planetas se movían de acuerdo con un ciclo, quizá la misma verdad podría aplicarse a la humanidad. Actualmente tendemos a pensar en términos lineales. Empezamos en el punto A para llegar al punto B, una línea recta. Los antiguos no pensaban así, pensaban en términos cíclicos, y dichos ciclos lo eran de renacimiento y renovación. Pero cualquier renacimiento requiere la muerte de lo anterior. La creencia en estos ciclos de vida y muerte ocupa un lugar esencial en las culturas de varias tribus de nativos americanos. Los indios Hopi de Arizona son uno de los numerosos pueblos antiguos que han conservado la noción de la destrucción y el renacimiento cíclicos de la Tierra. Los Hopi creen que el destino está en nuestras manos, que actualmente estamos siguiendo el curso de la destrucción. Según los Hopi, nuestras elecciones y decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino al cosmos en su conjunto. Antes de morir, en 1992, el curandero indio Chippewa Sam Bear, Oso del Sol, escribió varios libros sirviéndose del antiguo conocimiento que él decía estar transmitiendo desde sus ancestros. Sam Bear estaba convencido de que el hombre se ha apartado demasiado de la verdad y la belleza de la naturaleza y que la Tierra tomaría todas las medidas necesarias para devolvernos al buen camino. Creía que habíamos iniciado ya el proceso denominado de purificación, en el que la Tierra se rebelaría contra el maltrato recibido de los humanos. Vaticinó muchas cosas referidas al tiempo que pierde la humanidad viviendo en las ciudades y masificándose hasta tal punto que al final del día, citando literalmente, la Tierra se sacudirá a sí misma como un perro cuando se sacude las pulgas. Obviamente, estamos hablando de cambios drásticos en la Tierra, que aunque maten a mucha gente, servirán para que los que sobrevivan lo hagan en un mundo mejor y más inteligente. A medio continente de distancia y a varios miles de años antes, los mayas ya habían adoptado visiones del mundo que veneraban los ciclos de vida, de muerte y de renacimiento.
Los mayas eran una raza muy especial e interesante. Llegaron de la selva de Sudamérica y de la Edad de Piedra y se esfumaron de las páginas de la historia alrededor del siglo XVI. Parte de su religión consistía en la creencia de que cada día estaba regido por un dios. Algunos eran benefactores y otros diabólicos. Crearon su propio calendario para poder honrar a cada dios y señalar los momentos en que debían realizarse las celebraciones. Los mayas diseñaron su propio calendario a partir de las constelaciones. Este calendario, basado en un ciclo de 260 días, es asombrosamente preciso, y existe al menos un estudioso que considera que lo ignoramos para nuestro propio perjuicio. Si pudieran desvelarse sus secretos, el calendario maya podría revelar increíbles predicciones sobre nuestra época y nuestros últimos días. El calendario maya situaría en el tercero de una serie de ciclos de grandes catástrofes en la Tierra el final del mundo, tal y como hoy lo conocemos, en 2012. Este calendario no puede ser ignorado como obra de seres primitivos. Es un instrumento de gran sofisticación basado en miles de años de observaciones astronómicas muy precisas. La civilización maya, desaparecida hace tanto tiempo, no es la única que podría guardar pistas acerca de nuestro destino. Muchos investigadores creen que las grandes pirámides de Egipto pueden resolver el enigma que ha intrigado a la humanidad durante siglos, la fecha exacta aún desconocida del final de los tiempos. La Gran Pirámide de Gizeh es, en mi opinión, el monumento más extraordinario del mundo. Es un objeto que pesa 6 millones de toneladas y se eleva más de 137 metros. Fue construida por maestros astrónomos. Este edificio tiene una alineación norte y sur más precisa que la del edificio del Observatorio del Meridiano de Greenwich en Londres. Durante los últimos 200 años, numerosos estudiosos han intentado descifrar los incomprensibles misterios de la pirámide. Han medido obsesivamente sus pasadizos al milímetro para convertir la media en años y compararla con la cronología bíblica en un intento por averiguar el futuro. Aunque los principales egiptólogos discrepan, los intérpretes de las medidas de la pirámide proclaman que la fecha del final de la civilización puede hallarse en sus paredes. Algunos señalan el año 2025, otros insisten en el 2388. Sea o no posible descodificar los mensajes de las paredes de la Gran Pirámide para averiguar el tiempo exacto que le queda a nuestro mundo, esta enigmática y compleja estructura quizá sea mucho más que un simple monumento funerario. La Gran Pirámide es un instrumento de conocimiento espiritual. Millones de personas de todo el mundo, sin saberlo ni ser conscientes de ello, son atraídas hacia la Gran Pirámide y experimentan un cambio tras su contemplación. La pirámide ejerce un profundo efecto en el pensamiento de muchas personas. El descubrimiento de nuevas cámaras en la Gran Pirámide en los últimos años sugiere que aún nos queda mucho para comprender íntegramente los misterios que se esconden tras este antiguo monumento y si guarda la solución a nuestro destino. Muchos miraban hacia este nuevo milenio con esperanza y expectación, pero hubo otros que vislumbraban designios más oscuros en la llegada de la nueva era. Las sectas religiosas y del día del juicio de todo el mundo nos han bombardeado con sus creencias de dimensiones letales. En 1978, más de 900 miembros de la secta del Templo del Pueblo, liderada por Jim Jones, cometió un suicidio en masa. En parte porque Jones les indujo a creer en la inminencia del apocalipsis. En California, 39 miembros de la Puerta del Cielo lo siguieron, quitándose sus propias vidas mientras esperaban la llegada de la nave espacial que creían escondida tras el cometa Hale-Bopp. En Japón, los miembros del grupo Verdad Suprema esparcieron gas nervioso en el metro de Tokio, matando a 11 personas y provocando 500 heridos. Reivindicaron su acto como parte de la llegada del apocalipsis. La creciente preocupación que producía la llegada del nuevo milenio era prácticamente única. El deseo de atravesar los portales del tiempo y vislumbrar el fin del mundo es la continuación de una larga y mística tradición. Hace 1000 años, la gente rica hizo una peregrinación especial a Jerusalén, donde esperaban la segunda llegada del Señor. Y la gente pobre se congregó en las iglesias.
Existe una historia que cuenta que todos estaban de rodillas, temblando de terror, esperando la resurrección de las gárgolas que arremeterían contra los sucios de espíritu. Otros informes recogidos después de que empezara el nuevo milenio indican que algunos creyentes temerosos llegaron hasta el punto de envolverse en sus mortajas para esperar la inminente destrucción del mundo. Cuando llegó el último milenio, algunas personas creyeron verdaderamente que Jesús estaba a punto de regresar y se vistieron de blanco y ascendieron a las colinas para esperarlo. Hubo mucha gente que pensó que todo aquello tendría un importante efecto catastrófico, que se producirían cataclismos a escala mundial, que se cumplirían todas y cada una de las profecías de la Biblia y un sinfín de cosas más. Algunos sugieren que con la llegada del último milenio apenas cundió el pánico y que el fervor religioso llegó después de que el año fatal hubiera pasado. En el año 1000 no se vivió una histeria masiva, pero la hubo después. Empezaron a construirse iglesias compulsivamente y se produjo una especie de renovación de la cultura. Yo estaba convencido de que eso sería más o menos lo que íbamos a vivir en el año 2000. No una histeria colectiva ni suicidios en masa, sino una especie de redención, un empezar de cero. La búsqueda de la redención espiritual lleva siglos preocupándonos. Pero quizá nuestra conciencia sobre la fiebre del nuevo milenio y las proclamaciones de los agoreros sea ahora mayor simplemente como resultado de vivir en la era de la información. Actualmente tenemos la capacidad de conocer en solo un instante qué está ocurriendo al otro lado del globo. Nuestra época, el tiempo que vivimos, es muy diferente. Es la única época en la que ha sido posible que la raza humana esté en permanente contacto entre sí. Siempre que hay un cambio o se produce una catástrofe del tipo que sea, todo el mundo se entera. Eso es completamente nuevo. Nunca antes ha pasado en nuestra generación. Hemos recorrido mucho desde la fiebre del milenio del año 1000. Increíbles avances en la ciencia han cambiado el modo en que se vive la vida y allanado el camino para logros siquiera imaginables hace solo unos años. Sin embargo, existe una creciente sensación de que la ciencia por sí sola no puede proporcionarnos el código para descifrar todos los misterios del universo. La ciencia tiene ciertas limitaciones. Puede responder muchas preguntas que tradicionalmente ha respondido la religión, pero no puede abarcarlo todo. La ciencia está limitada, no puede resolver ciertas dudas morales, y ahí se queda el espacio libre para las historias, los mitos y el espiritualismo, si queremos llamarlo así. La ciencia se apoya en la medición, el cálculo, el peso, y subyace a ella la asunción implícita de que no existe nada que no pueda medirse, calcularse o pesarse. Pero quizás sí exista. Quizá exista otra dimensión de vida que no podemos pesar, medir o calcular, y por ello no sea susceptible de investigación científica. Debemos estar abiertos a esa posibilidad. Incluso para la precisa y científica disciplina astronómica, la cifra redonda que representa el año 2000 escondía un significado simbólico. El último eclipse del siglo XX aconteció el 11 de agosto de 1999. Justo una semana después se produjo una alineación astronómica conocida como la Gran Cruz. En ella, los planetas de nuestro sistema solar quedaron ordenados según las señales denominadas por el profeta bíblico San Juan como los 4 jinetes del Apocalipsis. Nadie sabe exactamente qué pudo significar aquel extraño fenómeno. ¿Podría la relación entre la humanidad y los cuerpos celestes moviéndose a su alrededor ser más significativa de lo que la ciencia cree actualmente? Un tipo diferente de acontecimiento celestial extraordinario se produjo en el 2000 que suscitó graves inquietudes incluso entre los estudiosos más escépticos. La Tierra y 5 de los planetas más importantes de nuestro sistema se alinearon con el Sol el 5 de mayo de 2000. Algunos sugirieron que sobre la Tierra se ejercerían fuerzas gravitatorias adicionales debido a esta alineación y que ello podría haber producido fenómenos cataclísmicos. Incluso algunas de las grandes compañías de seguros buscaron reaseguradoras que las ayudaran ante los posibles desastres del 5 de mayo de 2000. ¿Iba el tan esperado cambio de siglo a resultar definitivamente en las premoniciones cataclísmicas tan promulgadas por las sectas del día del juicio y los fanatismos religiosos?
Para todos estos pesimistas y otros observadores, la serie de terremotos, incendios, inundaciones, sequías y demás desastres que se sucedieron constituían la prueba de que la acelerada espiral en torno a la que gira el mundo estaba rotando fuera de control. El propio Jesús predijo que los últimos 3 años y medio que precederían inmediatamente a su regreso serían testigos de una tribulación como nunca el mundo había vivido ni volvería a vivir. Y a menos que esos días se interrumpieran, nadie quedaría vivo sobre la faz de la tierra. Siento que, por todo el mundo, trasciende una profunda sensación de desencanto con la creación moderna, tanto en el plano económico como en el social, el científico y el religioso. Parece que ya nada funciona bien. A pesar de las lúgubres y negativas predicciones, la Tierra sigue girando y la vida continúa. Desde la perspectiva actual, observamos con cierta condescendencia las acciones de aquellos que esperaban temerosos el fin del mundo en el año 1000. Quizá cuando llegue el siguiente milenio, los habitantes de nuestro frágil planeta miren hacia atrás divertidos y se sorprendan ante los complejos preparativos y proclamaciones que marcaron el inicio de este nuestro milenio. El escenario para el futuro tan solo está limitado por la frontera de la imaginación humana, una lección que hemos aprendido en este recorrido por el pasado.